Apostar la plata de tus viejos no da. Apostar todos los días no da. Perderte la juntada no da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Arrancamos con el Tango Hoy, nuevo ciclo, con entrevistas, mates, anécdotas y mucho más. Prendete al 89.5, que el tango te espera de 7 a 8 de la mañana, para despertar con la emoción tanguera. Sumate que no resta, desde las 9 con toda la información, cumpleaños, el clima, efemérides, el chiste, música y mucho pero mucho más. Con Alejandro, Karen y Julián, de domingo a viernes te esperamos en Sumate que no resta, por la 89.5. Sumate que no resta. Despierta informado. Únete a la mañana informativa de lunes a viernes de 8 a 8:55 y conoce las últimas noticias locales, nacionales e internacionales en un resumen completo y actualizado. No te pierdas lo que está sucediendo en General Rodríguez, nuestra Argentina y el mundo. Estoy con vos cada mañana para mantenerte al tanto. La mañana informativa, información que te ayuda a empezar el día de la mejor manera. Lunes a viernes a las 8 por la 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Un universo mágico de canciones. Una mirada directa al horizonte. La eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 89.5. Una radio para ser vivida. Bienvenidos y bienvenidas, como todos los martes de 14 a 15 horas por FM 89.5, la radio municipal de General Rodríguez, a Sintonía Literaria, un programa de la filial General Rodríguez de la Sociedad Argentina de Escritores, más conocido como SADE. Hoy vamos a hacer un cambio en la presentación, ¿sí? Como habituamos a hacerlo de una forma, ahora vamos a cambiar porque tenemos el honor de compartir el estudio con Raúl García Cantarini, que es el autor del texto que siempre leemos en principio de cada programa. Así que, ¿cómo estás, Raúl? Buenas tardes, ¿cómo estás vos, Vir? Espero que bien. Muy bien, muy bien. Un poco pasada por agua, como todos en Rodríguez y capaz en muchos lugares de Buenos Aires, pero bien. No, yo así bien, que... hoy bien, a veces sabes que no tan bien. Pero bueno, cuando estoy bien aprovecho para hacer cosas. Sí, y es un honor realmente que estés acá. Así que, bueno, cuando quieras, lee tu texto, que siempre leo o yo o Pablo, pero hoy corresponde que leas vos. Bueno, arranco yo entonces. Buscamos que este programa sea un lugar para difundir la cultura local, desde donde se pueda y con los medios disponibles, aunque más no sea como un granito de arena en la inmensa playa de desembarco de los invasores. Construir comunitariamente una valla firme ante el avance descontrolado de los poderes internacionales con su histórico sesgo colonialista. Un sitio para el impulso y desarrollo de una cultura propia, capaz de disputar, así sea en absoluta desventaja, la ya mencionada evolución a paso firme del imperio de turno. Desde este espacio, junto a la filial General Rodríguez de la SADE, buscamos aportar a la defensa, difusión y fortalecimiento de la literatura argentina en todas sus expresiones, incluyendo, por supuesto, la producción de nuestra ciudad y nuestra provincia. Nuestra misión es amplificar las voces de escritores y poetas, narradores, ensayistas y de aquellas personas que simplemente encuentran en la palabra su forma de expresión. Voces que muchas veces quedan en el silencio por falta de espacios donde compartir su obra, sus ideas, opiniones y sus necesidades. Sí, y justamente lo que siempre mencionamos en cada programa, la filial General Rodríguez de la SADE está abierta las puertas a la comunidad, a todas las personas que
les guste escribir, no es necesario tener un libro publicado, no es necesario esto de tener un título de escritor o escritora, porque la verdad que ser escritor o escritora es un oficio que se aprende escribiendo, así que no es necesario. Cualquier persona que tenga algún interés de acercarse y ver qué es lo que hacemos en la filial, los proyectos que tenemos y demás, nos pueden escribir por Facebook o por Instagram, nos encuentran como Filial General Rodríguez de la SADE, nos pueden escribir, nosotros les comentamos cuál va a ser la próxima reunión presencial, como para que vengan y bueno, nos conozcan y sepan qué podemos aportar, porque nuestra intención es esa, aportar a la comunidad, sabiendo que la escritura es una gran herramienta de expresión. Entonces, seguro. También por eso creamos este programa, para que haya un nuevo espacio para expresarnos. Para comunicarse con nosotros, como siempre digo, nos pueden escribir por WhatsApp al 237-410-0895 y para salir al aire se comunican al teléfono fijo 0237-484-3161. También pueden vernos o lo ponen y no hace falta que nos vean, nos escuchan en el vivo de Facebook, que es en la página de Facebook de la Radio Municipal General Rodríguez. Así la buscan y la encuentran. Ponen Radio Municipal General Rodríguez y ya va a aparecer el icono que está en vivo, que está en rojo, alrededor del logo, tocan ahí y aparecemos nosotros. Aparecemos nosotros en video, pero mejor escúchennos. Lo mejor es que nos escuchen. Claro. Así que bueno, Raúl, la verdad, estoy muy contenta que estés acá. Y la primera pregunta que te voy a hacer es sobre el tema musical que elegiste, porque al inicio del programa empezamos con Samba del Carnaval, interpretado por Rocío Araujo y La Bruja Salguero. ¿Por qué elegiste ese tema? Bueno, yo diría que hay una respuesta común para todos los temas, que es el gusto. Es decir, en primer lugar uno elige cualquier obra de arte, y esto también es una obra de arte, por el gusto, por lo que le causan el sentimiento, la emoción, más que por el entendimiento. Claro. Si bien por supuesto también existe la razón y el pensamiento, lo fundamental en el arte es justamente lo emotivo, lo sentimental, que le provoca a uno lo que escucha, lo que ve, sea pintura, sea escultura, sea escritura, poesía, en fin. Sí, yo no lo conocía y bueno, cuando me lo pasaste lo escuché y me gustó y seguí escuchando otros temas. Y yo menciono además el autor, porque eso también es muy importante. Sí. En este caso, en Samba del Carnaval, el autor es Gustavo Cuchi Leguizamón, que es uno de los grandes músicos que tuvo nuestro país. Digo tuvo porque ya no está entre nosotros. Y el mejor elogio que escuché decir de Gustavo Cuchi Leguizamón es de otro músico muy importante, que es Juan Falú, y cuando se designó como Día de la Música, en la fecha de nacimiento de Spinetta, Luis Alberto Spinetta, sí. Él dijo que respetaba mucho a Spinetta, pero que lamentablemente con eso se había dejado de lado a otros grandes músicos. Exacto. Como Gustavo Cuchi Leguizamón. Mirá, no conocía esa historia. A ese nivel. Mirá. Bueno, antes de seguir con este cambio que hicimos, me olvidé de presentar también y agradecer a nuestra operadora técnica Norma de Alessandro. Bueno, estas cosas que pasan, que cuando improvisamos y hacemos cambios en la rutina, a veces pasan estos olvidos, pero... Si me permitís, quiero hacer un recordatorio. Obvio. Norma de Alessandro fue compañera en la Radio Val de aquellos tiempos, hace unos años, no digo cuántos porque... así que Norma, yo te conozco de hace muchos años, de cuando vos hacías un programa en Radio Val y yo hacía un programa en Radio Val también. Sí, mira, bueno. Norma, muchas gracias. Bueno, vamos porque la semana pasada me olvidé y me lo recordaron, a comentar algunas efemérides que muy gentilmente nuestro compañero de la filial, Otto Kens, nos los pasó. Bien. Un 23 de febrero de 1919 se inaugura en Buenos Aires la Biblioteca de Sociedad Argentina de Autores.
que fue un espacio destinado a la consulta y preservación de obras teatrales y guiones, con el fin de fomentar la creación y difusión de la dramaturgia nacional. 23 de febrero, pero de 1977, el escritor argentino Ernesto Sábato es distinguido por el gobierno de Francia con la Orden de las Artes y las Letras, en reconocimiento a su trayectoria y al impacto de su novela Abadón el Exterminador, considerada que es una obra clave de nuestra literatura, la literatura argentina. Y en 1997, también de un 23 de febrero, fallece en Buenos Aires el escritor jujeño José Murillo, comprometido con las ideas comunistas y autor de la novela Los Traidores, donde denuncia las injusticias sociales y la explotación de los trabajadores en Argentina. Un 25 de febrero de 1984 muere en Mar del Plata Alfredo Varela, escritor y periodista conocido por su novela Río Oscuro, que inspiró la película Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril, un emblema del cine social argentino. Esto como para que lo que venimos diciendo también hace mucho, programas, que todo lo que son las artes culturales se van como uniendo, es una sinergia, o sea, uno escribe un libro, se inspira uno para escribir un tema y el otro se inspira para hacer una película. Claro, y sí, el premio Martín Fierro, Oscar, el Oscar que tenemos es de la base de una novela. Claro. Y bueno, que se llamaba El secreto de sus ojos, tiene una palabra distinta nada más, el nombre de la película, y bueno, está basada en esa novela. En esa novela, sí. Es que es muy importante, es que todo nace de la escritura y se va, diversificando en diferentes... Y quién sabe, otros te van a decir otras cosas, supongo. Bueno, sí, seguramente. Los pintores dirán que nace de la pintura. Es verdad. Sí. Pero yo conozco algunos que también a partir de poesías escriben, o sea, pintan algún paisaje o algo. Sí, nosotros también. Esculturas también. A partir de pinturas y esculturas también escribimos. Por eso digo, es una sinergia, nos compartimos, vamos como... Sí, en algún momento escribí yo algo sobre por qué la palabra, por qué usamos la palabra. Y una de las cosas que me acuerdo, no es muy un texto de una carilla, es más, escribí uno en prosa y otro en poesía. Mira. Pero lo que me acuerdo es del que escribí en prosa, que decía en un momento, ¿por qué? Bueno, una cosa muy material también, que es barato escribir, porque con un papel y un lápiz ya podés escribir. Tal cual. Entonces, digo por ahí algo así como que este arte se puede jugar con pelota de trapo. Sí, totalmente. Yo creo que del otro lado todos entendieron. Perfecto. Un 27 de febrero de 1875 nace en Buenos Aires Manuel Ugarte, político, poeta y periodista, defensor del latinoamericanismo y crítico del imperialismo, cuyo pensamiento influyó en líderes como Juan Domingo Perón y Fidel Castro. Y por último, 28 de febrero de 1908, nace en Bahía Blanca, mi ciudad natal, Roberto Gil, dramaturgo y guionista de televisión, autor de obras como Mimí y Cuatro escalones abajo, que marcaron la escena teatral y televisiva de mediados del siglo XX en Argentina. Bien, bien el bahiense, Sí, hay muchos bahienses, Bahía Blanca. ¿Y cómo es el basquetbolista que juega en la NBA tanto? Ginóbili. Casi me olvido y es como, en la punta de la lengua no salía. Sí. Manu Ginóbili. Pero de Bahía Blanca salieron varios, o sea, deportistas, artistas y demás. Bueno, es una ciudad grande. Sí, claro. Es muy grande. Es una de las más grandes del país. Ahora Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Ponel y alguna otra, y está Bahía Blanca. Sí. Aparte de Bahía Blanca es la ciudad que tiene el puerto, está ahí nomás el puerto Belgrano. De Belgrano, Ingeniero White, así que... Sí, tiene otras cosas mejor no mencionar. Sí, obvio. Lo conozco muy bien, lamentablemente, pero sí. ¿Qué va a ser? Bueno, Raúl, ¿cómo y cuándo descubriste tu pasión por escribir? Bueno, en realidad lo que yo escribí primero era algo parecido a poesía, algo en versos, en aquella época con rima, como se conocía la poesía clásica, digamos, y eso empezó de muy chico, digamos, era un niño cuando escribí las primeras
los primeros balbuceos, digamos, de poesía. Y el canto también me apasionó desde el principio. Recuerdo que en la escuela primaria, que yo tendría entre 8 y 10 años, pongámosle, tuve el coraje de levantar la mano cuando preguntaron quién quería cantar. Mira. Y me acuerdo, bueno, la primera poesía, empecemos por ahí, no nos vayamos por las ramas. No, la primera poesía que escribí era como un sentimiento, algo sobre un perro que se nos murió, que se llamaba Bayo, así que le puse Bayo a la poesía. Claro. No fue muy muy grande el esfuerzo, digamos. No, bueno, pero yo también le escribí una poesía a mi perra que falleció el año pasado y también le puse el mismo. Claro. Y bueno, después de eso, de la poesía y del canto, vino mucho de ambas. Con mis hermanos cantábamos, intentamos algún par de veces tocar la guitarra. En mi caso nunca pude tener la perseverancia en ese tema, pero bueno, tengo la guitarra comprada, así que en cualquier momento todavía me hago ilusiones de que pueda tocar. Ahora, ¿cantaban, por ejemplo, poesías que escribías vos o otros temas que ya existían? Temas conocidos, temas que escuchábamos por todos lados, en la radio fundamentalmente en esa época. ¿Y alguna vez le pusiste melodía a alguno de tus textos? No, música no sé, yo no tengo nada, pero es uno de los sueños míos, escribir una canción, aunque sé que le ponga la música a otro, pero hasta ahora no tuve suerte con eso. Bueno, por ahí, ¿quién te dice? Quien esté del otro lado. Tengo una letra que iba a ser canción, que no llegó a hacerlo, que se llama Rodriguense. Mira. Así que tiene mucho que ver con nosotros. Bueno, si hay del otro lado algún músico, música. Alguien que ame a Rodríguez. Claro, y que también ame a Rodríguez. Nos escriben por Instagram o por Facebook, nos ponemos en contacto con Raúl y dale. Una linda canción para General Rodríguez. Claro que sí. Y bueno, ese sería el nacimiento, ¿no? Después vino una etapa de poesías, de la adolescencia. En general diríamos que eran expresión de sentimientos, ¿no? El amor de esas épocas de adolescencia, pero ya en aquella época empezaron a salirme algunas canciones con contenido poesías, con contenido social y político también. Yo ni enterado estaba de que eso era política, pero la estaba haciendo por las vivencias de uno, ¿no? En la niñez, las necesidades. Y cómo algunas necesidades se pudieron solucionar, digamos, con políticas de Estado. Claro. Yo nací en el año 52. Eso te iba a preguntar para ponernos en contexto. Claro, nací en 1952 y en el mismo 1952, unos meses antes, había muerto Evita. Claro. Y en el 55 lo destituyeron a Perón, creo que fue en septiembre, si no recuerdo mal, y yo nací en noviembre, o sea que cuando lo destituyeron a Perón yo todavía no tenía 3 años. Claro. Y cuando murió Evita no había nacido. Pero yo digo siempre, no pude ser peronista porque a mí me prohibieron conocer a Perón y conocer a Evita. ¿En tu familia? No. El Estado me lo prohibió. Los militares que se llamaban Revolución Libertadora no eran libertadores, eran fusiladores. Tal cual, tampoco era revolución. No, y revolución tampoco era un golpe de Estado, un derrocamiento de alguien muy popular que había ganado 2 elecciones por el voto popular y que, lo sacaron porque justamente estaba haciendo cosas que no le convenían a los poderosos. Claro. Y una de las cosas que a mí me llegó y que por eso digo siempre, si hay que votar entre peronistas o antiperonistas, yo voto peronismo. Claro. No, es decir, solo en esa circunstancia, digamos. O si no, en épocas como épocas que tuvimos buenas también, que muchos ni se enteraron, pero tuvimos casi 12 años de políticas que hicieron bien, por lo menos un bien para la mayoría de la población. Sí. Pero la televisión decía otra cosa, así que mucha gente justo se enteró. Justo hoy, un 25 de febrero de 1950, nacía en Río Gallegos Néstor Kirchner. Ah, mira, esa no la tenía. Sí. Tenía lo del cumpleaños de Cristina. La semana pasada, que cumplió mi edad, 72. Sí. Bueno. Pero hoy sería el cumpleaños de Néstor. Me imagino que estás hablando de esos 12 años. Claro.
Sí. Estoy hablando de lo que llaman kirchnerismo o cristinismo. Sí, pero viste que hasta mismo... kirchnerismo, como también. decía el negro Fontova. Kirchnerismo, era Cristina y Néstor. Claro, pero viste que hasta mismo Cristina dice yo soy peronista. Claro, sí. O sea, Bueno, más allá de eso, la anécdota, digamos, sería que cuando yo nací, estaba prohibido decir Perón, Eva Perón, estaba prohibida la marcha peronista, estaba prohibido todo lo que les afectara a estos tipos que cuando murió Evita, antes de morir le habían puesto en una pared viva el cáncer. Sí. O sea, el odio ese y lo que llaman la grieta ahora existe desde hace mucho. No es algo, no es algo que empezó en este siglo. Sí, no, desde ya. Bueno, conclusión. Yo dormí en unas camas decentes porque recibí 2 camas, éramos 5 hermanos nosotros, 2 camas y 2 colchones que decían un sellito azul, Fundación Eva Perón. Mira. Y comí en una mesa digna porque recibimos también una mesa que decía en un sellito ovalado, Fundación Eva Perón. Y en otra cuestión, mi mamá, mi vieja querida, siempre recordada, tenía una máquina de marca Naumann, con la cual ella era costurera y se ganaba la vida con eso. Y Naumann era la marca de una fábrica que eran Singer y Naumann. Singer es más conocida, pero es la misma fábrica. Mira, no sabía eso. Y eso, mucho tiempo después yo me di cuenta, aunque mi vieja nunca me lo dijo, que eso también se lo dio a la Fundación Eva Perón, aunque no tenía sellito, porque ¿de dónde iba a sacar la plata para comprar eso? Claro. No tenía. Entonces vos te fuiste dando cuenta que todas esas políticas sociales fueron algo que marcaron tu vida como para poder progresar, y los fuiste escribiendo en poesía ya más de adolescente, Seguro. capaz sin tener ese conocimiento, como decís vos, de que estás escribiendo algo político, pero bueno, después sí. Y un poco más grande, recuerdo que incluso en medio de memoria, porque ya perdí el cuaderno donde tenía escritas esas poesías, no vamos a entrar en detalle porque lo perdí, pero bueno, en una etapa en que yo me casé muy joven y estaba embarazada, la que es la madre de mis hijos, y con el primer, con la primogénita llegó a ser, yo no sabía hasta ese momento si era mujer o varón, y escribí una poesía que tenía mucho que ver con un reclamo de justicia social, digamos, ¿no? Y se llamaba algo así como El grito del obrero, y tenía un subtítulo que decía, un hombre muerto no trabaja. Claro. Así que había que tenerlo con vida. Bueno, era para leerla, no la traje porque, qué sé yo, pero fue una primera poesía de ese contenido social, ¿no? Sí. Cuando dijiste esa frase me acordé perdón que vuelva a nombrar a Néstor, pero bueno, ya lo trajimos acá en la mesa. Néstor dijo lo mismo cuando asumió que estábamos con una deuda impagable, y él lo que dijo es, los muertos no pagan, o sea, déjennos levantarnos como país, vivir, trabajar, y ahí sí los vamos a pagar. Y bueno, eso muestra... Es lo mismo que acabas de decir vos, un obrero muerto no trabaja. Claro, y eso no muestra nada más que el odio sin razón. Sí. Porque ni siquiera lo hacen, es decir, lo que hacen, en primer lugar, no los beneficia tampoco a ellos, a los poderosos, porque ¿a quién le van a vender? A los robots. Exacto. Entonces, si no hay un buen sueldo, no puede funcionar la economía de un país. Bueno, viste que siempre pasa, que cuando hay un paro o algo, mencionan, por este paro se perdieron tantos millones, y vos decís, pero si yo divido eso por la cantidad de trabajadores, nuestro sueldo es un cuarto, ni siquiera. ¿Dónde va el resto del dinero? Entonces, ¿quién produce? No, ¿y quién produce la inflación? El sueldo de los trabajadores. Ahora, las ganancias de la empresa no. Esa no. Exención de impuestos tampoco. Bueno. Pero bueno, ¿y cuándo fue, en qué momento de tu vida incorporaste los cuentos? Bueno, eso fue mucho más adelante. En realidad yo seguí escribiendo ese tipo de cosas, poesía. Por ahí he publicado en un periódico de acá que se llamaba La Hoja, no sé si existe todavía. No existe más. No existe más. Bueno, durante mucho tiempo ese periódico era... más que nada la expresión de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Claro. Y bueno, por una relación que vino por cuestiones
de profesión, digamos, empecé a escribir artículos ahí que tenían que ver plenamente con la política, digamos. Claro. Donde yo, entre otras cosas, hacía un artículo donde hablaba de por qué participar en política, por ejemplo. Sí, una cosa importante que quiero mencionar para las personas que nos están escuchando, porque muchas veces se confunde política con partidismo político. Y la realidad es que todo lo que hacemos en sociedad es política, pero que hagamos política no significa que seamos políticos, o sea, que tengamos un cargo político, y no todas las personas que hacemos política, con nuestras acciones, nuestros pensamientos y demás, tiene que haber un partido político atrás. O sea, uno puede tener su pensamiento crítico político sin un partido político, no es... Como para diferenciarlo, ¿viste? Política de políticos, que son los que trabajan como el presidente, el vicepresidente, todos, y después está el partido político. Sí, yo a eso le haría alguna observación, digamos. Sí. Si bien es cierto lo que decís, no es lo mismo política o ejercer la política, digamos, que integrar un partido político. De más está decir que son muchos más los que, sin saberlo muchas veces, hacen política, pero no están en partidos políticos. Es una minoría la que está en partidos políticos, afiliado y practicante, digamos, como se dice de las religiones. Bueno, sí, totalmente. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas, por ejemplo, dicen. Claro. Entonces, así. Los políticos, yo creo en la política, pero no en los políticos, ponele. Claro. Bueno, pero los políticos somos todos. Sí, y aparte existen. Claro. No es como amén de que existen, también está de moda, o ya debe estar de moda hace muchos años, digamos, negar toda posibilidad de bondad, de generosidad o de actos, en favor de la sociedad, de cualquier político, como si todos fueran lo que son algunos, digamos, ¿no? Sí. Yo menciono a Gandhi, por ejemplo, así como él hay políticos. Belgrano fue político. También. San Martín fue político. Sí. Claro, nosotros ahora lo vemos como los próceres ahí en un bronce, pero fueron seres humanos que tuvieron actos para bien y para mal. Sí, tenían una ideología, valores y bueno, seguro. San Martín, en caso de San Martín, querer liberar países. Por eso son actos políticos. No es lo mismo el ejército sanmartiniano que el ejército que hizo el golpe militar del 24 de marzo del 76, que salió a desaparecer gente, torturar y demás. Si no es lo mismo. No es lo mismo. No. Pero los dos hacen política. Sí, obvio. Incluso los que son antipolíticos, que dicen, no existen. Hacen política. Tal cual. Porque el decir no soy político significa que no es político de los políticos que andan por ahí. Sí. Pero sí quiere decir que tiene una ideología que rechaza esa política. Y yo acá profundizo un poco más y me voy a decir una opinión polémica, que es las personas que también se consideran neutrales, también es una posición política. Por supuesto, ni hablar. Eso. También, el decir, ay no, yo no me meto, yo no me preocupo. A ver, Suiza fue siempre un país neutral, no se metió en ninguna guerra. Pero recibía los oros de todos los países que estaban en guerra, tal cual, y de los nazis, de alemanes, de todo, recibía. Entonces, claro, ese oro no tendría ideología nazi porque era oro, pero los que lo recibían sí. Claro, sí. ¿Y de dónde lo sacaron? Claro, más vale. ¿De dónde lo sacaron? Sí, ¿te parece? Pero entonces... Volvamos a los cuentos. A los cuentos. No llegamos a eso finalmente. No, simplemente te decía que salvo esos artículos publicados en periódico y demás, normalmente yo escribía poesía o cosas en verso, digamos. Era versero, después empecé a ser escribidor. Sí. Hasta que, empezaron a decir que era escritor y me la creí. Hay que creérsela. Y un poco sí. No demasiado tampoco. Bueno, ¿cómo llegó el cuento? Llegó con que la dueña de librería Macondo, que creo yo fue la primera librería realmente de venta de libros de General Rodríguez, organizó Graciela Ocampo. Le mandamos un saludo. Un saludo, un recuerdo de siempre. Para mí fue la mejor profesora de
No, y aparte es una persona muy sí, cálida. Sí, ni hablar. Bueno, fui un día para averiguar por si mis nietos podían hacer algún taller, algo ahí, porque ellos venían los fines de semana siempre, y bueno, no había un taller para ellos. Y me preguntó por mí, ella, que si me gustaba escribir. Sí, yo escribo poesía. Bueno, acá poesía no hacemos, pero tenemos un taller de escritura, narrativa de ficción, y nunca escribí eso. ¿Por qué no venís a ver si te gusta? Bueno, estuve como 10, 11 años ahí. ¿Pero cuándo empezó? Y empezó en el 2008. 2008, 2009, 2010 dio Graciela Ocampo. Y a fines del 2011, porque el 2011 no hubo taller hasta más o menos noviembre, o sea que a fines de 2011 se incorporó como coordinadora del taller María Fernanda Alonso. Y con ella, desde el 2011 hasta el 2018 estuvimos. Muchos años. Muchos años. Y después en el 2019, por si fuera poco, con el encabezamiento, el liderazgo de Ana María Praderio, que se dio su casa para esto. Sí, un saludo también para Ana. Saludos, Ana. Que tuvo la bondad de leerme algún cuento en su podcast también. Bueno, ella puso a disposición su casa, su departamento, para hacer una reunión de lo que llamaba un taller literario autogestionado. ¿Y qué significaba eso? Bueno, simplemente que no teníamos coordinador, éramos nosotros mismos los que coordinábamos, y ahí salió la idea del suplente, no sé si te acordás de esto. Sí, me acuerdo. Bueno, que lo implementamos acá en la radio, gracias a lo que vos contaste. Sí, un poco coincidencia salió eso, pero sí, en ese momento se creó un titular y un suplente para que hiciera de coordinador en cada encuentro. Entonces el que le tocaba en ese encuentro tenía que traer un cuento, tenía que traer un poco de noticias del autor y una consigna. Esas eran las tareas básicas, digamos. Y el titular, si no venía, tenía un suplente. Que el suplente ya tenía que venir preparado por las dudas. Sí, y en los talleres, ¿tenías como la libertad de poder elegir qué género te inspiraba para poder hacer un cuento de ficción o era como pactado? No, hoy vamos a hablar sobre tal tema. Bueno, eso difiere un poco según los momentos y los coordinadores. En general se puede decir que tanto... también hice algo de poesía, después te voy a contar un taller de poesía. Eso con Eduardo Espósito, para ya mencionarlo si no llegamos. Bueno, el taller de Graciela Ocampo a mí me resultó muy ¿cómo se dice? Me enseñó mucho, ¿no? de un gran aprendizaje. Porque, bueno, primero porque yo de eso no tenía ni idea, salvo lo que vimos en el secundario, que era poca cosa, digamos, ¿no? Después de eso no tenía mucha idea, nunca me había ocupado tampoco de aprender algo, y a mí me sucede, casi te diría que siempre, en toda la vida, que por ahí no tengo curiosidad por algo, porque no conozco nada, y en cuanto empiezo a tocar algo me pica el bichito de la curiosidad y ya no paro. No pará, sí. Empecé a ver algo, tengo que saber todo. Claro. Un extremo a otro. Sí, así que bueno, lo que se hacía en los talleres en general era, como te contaba, con el autogestionado. Arrancaba un autor, mejor dicho, un cuento, 1, 2, 3, lo que trajera el coordinador o la coordinadora, y después de eso nos daban a conocer un poquito de lo que era el autor, de qué sé yo, su obra, nacimiento, si es que había fallecido cuándo y cuál fue la característica principal de su escritura, en fin, esas cosas, y a veces algunas otras como tipo lecciones, pequeñas lecciones sobre algunas reglas ortográficas, sobre, en fin, ese tipo de cosas que siempre nos dijeron, no se preocupen por eso es lo de menos, escriban, después vemos. Perfecto. Así que había esa libertad y había un poco de una orientación, sería una orientación, porque eso que llamamos consigna o
algo así como el movimiento inicial, la patada inicial en el fútbol. Sí. Eso no era obligatorio. Es decir, siempre aclaraban las coordinadoras que eso era como una posibilidad de escribir de acuerdo a lo que habíamos visto en el día, y bueno, que si querían respetaban eso, y si no, que escriban lo que les parezca. No había límites. ¿Y a vos había algún tema en particular que te gustaba escribir en cuentos? En realidad, yo te diría que el 90% de mis cuentos tienen contenido social y político. Sí. Pero bueno, traté de escribir... Tiene coherencia con tu vida. Claro, traté de escribir de todo. En lo que me iban enseñando, tratar de incorporarlo. Y bueno, ahora hay de todo un poco. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, que en verdad es para escuchar un tema musical que también eligió Raúl, que se llama A mi gente, que lo interpretan los olimareños. Y bueno, vamos a escucharlo, y cuando volvemos seguimos hablando con Raúl García Cantarini. Con Raúl García Cantarini estuvimos escuchando el tema A mi gente de los olimareños. Y bueno, como hice con el primer tema, te voy a preguntar por qué elegiste este. Un poco escuchando la letra me doy cuenta por qué, pero quiero que lo expliques vos. Bueno, en primer lugar, lo mismo que dije antes, es por gusto. Es decir, a uno le gusta algo, le llama la atención, le despierta algún sentimiento, alguna emoción, y ese es el primer paso, digamos. Y después de eso, creo que la temática en general a mí me atrae, porque es una descripción del carnaval uruguayo. Los olimareños son uruguayos, y el autor, que es José Carvajal, el sabalero, también es uruguayo. Él ya no está acá entre nosotros. Los olimareños eran un dúo muy conocido acá también en la Argentina, y ellos eran de las orillas del río Olimar, por eso los olimareños. Después el dúo se separó, uno se fue a vivir a Estados Unidos, no sé, muchos años estuvieron haciendo su carrera solista, y finalmente se volvieron a unir. Mira. Y bueno, el tema en sí, entonces, como decía, se refiere al carnaval uruguayo, que es muy, según me dicen, yo nunca estuve,
hay una cosa que se llama las llamadas, que es como que llaman de un grupo a otro con los tambores. Eso tiene que ver una resonancia de lo afro. Claro. En Uruguay es muy... Es decir, en Uruguay hay mucha gente negra, que acá no la tenemos porque la mandamos a matar en la guerra del Paraguay. Sí. Así que acá no hay muchos negros por eso, no porque seamos más blanquitos. Totalmente. Bien, y bueno, ahí describe una situación de que el pobrerío se acerca, ¿no?, a los tablados. El pobrerío se acerca a los tablados. Dice, claro, es una fiesta, como también por ahí la describe Serrat en un tema que se llama Fiesta, que ahí hay como una unidad que ya no se distingue quién es quién, de qué clase social son, y es un momento de felicidad. Claro, sí, de festejar. Claro, de festejar. Sí. Bueno, trajiste para leer un montón. Mucho, pero bueno, vamos a leer lo que se pueda. Vamos a leer. ¿Hay algún cuento tuyo que en especial le tengas algún cariño? Y yo lo que pasa es que traje 3 cuentos, y de los cuales voy a elegir el primero, que parece que es el que me gustó un poco más. Dale, si dijiste este va a ser el primero que voy a leer, por algo es, así que vamos a escucharlo. Bueno, esto se llama Caridad y fue escrito en julio de 2019. En julio de 2019. Añitos. Eso, vos fuera de micrófono me preguntabas por qué la fecha, o cómo se me ocurrió lo de la fecha, no sé, algo así. En realidad eso viene de mi personalidad, de tener todo marcado, a ver cuándo fue. Le ponía hasta el día yo al principio. Ahora pongo el mes nada más, hace años. Pero ¿por qué le empecé a poner el mes? Porque nunca se hace en un día. O por ahí en algún caso en especial sale en un día, pero siempre hay que corregir. O sea, el que escribe siempre está corrigiendo. Siempre. Dicen que hasta que se publica uno puede corregir. Sí. De hecho, bueno, vamos a contar a la audiencia que nosotros, además de conocernos por ser socios de las filiales General Rodríguez, también compartimos el taller de poesía Bajo la Parra, que se hace sábado por medio en el Museo Histórico Municipal. Y claro, vos siempre que leías y decías la fecha, yo digo, ¿por qué le pondrá? O sea, no es el por qué, sino es el por qué, pero para saber, porque, a ver, por ejemplo, yo también le pongo fecha, en mi caso, porque yo desde el 2004 que tengo un blog, entonces en el blog siempre vos está la fecha de cuando escribiste, y a mí me gusta saber la fecha de lo que escribí para volver a leerlo y decir, uy, mirá lo que me pasaba en esta época, mirá lo que pensaba en tal otra, porque si no tienen fecha es como... ¿Cuándo lo escribí? Por eso te preguntaba. Sí, yo también tengo un blog donde tengo publicados 16 cuentos, pero nada más. ¿Cómo es el blog? ¿Cómo es? No sé, me ayudaron a crearlo y pongo, subo al blog lo que se me ocurre. ¿Y el nombre del blog, te lo acordás? Lo debo tener acá, pero... No te preocupes, si no... Raúl Oscar García Cantarini es el nombre. ¿Y que es .blogspot.com? Sí. No hay problema. Me parece que es Raulo García, todo junto, todo minúscula, todo sin acento, todo junto, Raulo García. Y .blogspot.com. Igualmente, seguramente la publicación que vamos a hacer hoy con la foto de nosotros, que siempre publicamos, ahí lo voy a agregar para que quienes quieran puedan ir a leer esos cuentos. Y mi idea es seguir publicando en el blog también, porque la verdad que lo tengo medio abandonado. Y bueno, me ha llegado algunos comentarios lindos de ahí. Sí. Y bueno, también algo decía en una notita que te mandé sobre sobre publicación, digamos. Publicación en libros, solamente una antología de poesías que se llamó En tiempos que muerden. Ahora estoy esperando la publicación de nuestra antología. Sí, la mencionamos todos los programas y les juro que existe. Ya está en la editorial, así seguro. Que en breve vamos a contar cuando la presentamos. Bien. Bueno, te leo el cuento. Por favor. Se llama Caridad y, como decía, fue escrito en julio de 2019, lo que también nos ubica un poco en el contexto que estábamos. Bueno,
después del 19, fines del 19 volvió el kirchnerismo, pero con otra cara. Y en el 2019 todavía estaba este señor Macri, se llamaba, creo. Sí, yo no lo menciono por las dudas. Sí, y el innombrable, uno de los innombrables. Bueno, va Caridad. Elena es madre de 5 hijos menores de edad, jefa de hogar. Es una mujer de fe. Concurre habitualmente a la parroquia de particular Beidile. Allí, además de los sacramentos, recibe la caridad de la gente de bien, que, a su súplica, mediante la extensión de su mano derecha desde el piso, sentada en las escalinatas de la iglesia, le hace entrega, desde un nivel superior, de algunas monedas, ropa usada, alimentos no perecederos, arroz, polenta, fideos, y otros elementos que le sobran y tiene costumbre de traer al templo, con lo que contribuye a que la pobre mujer y sus hijos puedan sobrevivir a la situación de miseria que los castiga a ellos y a buena parte de la sociedad beidilense. No por nada en particular, ya que tal vez no haya diferencia con otros donantes caritativos, sino por lo que se relatará más adelante, se señala que entre los que descienden las escaleras y entregan habitualmente algo a Elena, se encuentra Juan Chupacirios, habitué semanal de la misa matutina de los domingos y votante del actual gobierno. Hay que aclarar que unos pocos años atrás, mientras en el país gobernaba una presidenta a la que los medios masivos de comunicación denominaban, en términos más soeces, equina, prostituta, ratera, homicida, secundada por funcionarios a los que se sindicaba, también con términos de más grueso calibre, de comprados, sobornables, bandidos. Elena y muchos otros ciudadanos beidilenses, actualmente en parecidas condiciones de indigencia, eran trabajadores de bastante buen pasar. Hoy nos explican cómo cayeron tan abajo en la escala social, cómo es que ya no tienen trabajo y lo poco que recaudan con changas no les alcanza para subsistir. Por los mismos medios masivos les explican que el ajuste es imprescindible para pagar la fiesta que se supone era esa situación anterior en la que todos podían comer. También les aclaran que la culpa es de la pesada herencia que dejó el gobierno populista. Ha pasado un tiempo, la mayoría de la sociedad de todo el país se cansó del ajuste y de la miseria y votó un gobierno de signo contrario con la esperanza de poder vivir mejor. Las condiciones económicas, políticas y sociales han comenzado a dar un vuelco. También, en particular Beidile, se eligió un gobierno municipal populista. Lo primero que se le ocurrió a Elena para tratar de mejorar su situación fue ir a pedir ayuda al municipio. Allí fue inmediatamente derivada al área respectiva. «Buenos días, señor», dice Elena a un funcionario. «Buenos días, señora, ¿en qué puedo ayudarla?» «Tengo 5 hijos, señor. Me quedé sin trabajo fijo. Vivo de changas y de lo que me ayuda la gente en la parroquia». «Dígame, ¿cuál era el trabajo fijo que usted tenía?» «Bueno, era operaria de la fábrica de chorizos». «Ah, sí, supe que se presentó para un acuerdo preventivo de crisis y que quedó la mitad del personal en la calle». «Sí, así fue. A mí me tocó quedarme sin trabajo. Me pagaron una indemnización del 50% de la legal, pero con 5 hijos y sin trabajo, en poco tiempo me quedé sin nada». ¿Y qué función desempeñaba en la fábrica de embutidos? Manejaba una de las máquinas picadoras de carne. ¿Y qué otras tareas ha desempeñado a lo largo de su vida? He trabajado en servicio doméstico, también como costurera, vendedora a domicilio, pero no le tengo miedo a ninguna ocupación. Me animo a realizar cualquier trabajo. Está muy bien. Déjeme sus datos, incluido su número de celular, que algo vamos a encontrar. Yo la llamo. De todas maneras, ahora mismo, en cuanto me dé su teléfono, le hago una llamada para que usted me agregue como contacto. Mi nombre es Pedro Solcione y mi cargo es el de director de Acción Social. Efectivamente, Elena deja su referencia al funcionario. Este la llama para pasarle a su vez su número y al día siguiente la mujer recibe un nuevo llamado de Solcione. «Hola, señora Elena». «Sí, soy Elena. Habla Pedro del municipio. Le comento que hemos encontrado una primera salida a su problema. Desde ya 1.000.000 de gracias. ¿De qué se trata? En primer lugar, usted podrá comenzar a cobrar la asignación universal por hijo, AUH, por sus 5 hijos. Eso, a razón de 1.652 pesos para cada uno, da la suma de 13.260 pesos por mes, que ya les garantizará la supervivencia. Mientras tanto, el municipio está organizando cooperativas de trabajo que intervendrán en la mayor parte de las obras que realice la comuna y en los servicios que preste.
Podrán también esas asociaciones participar de las licitaciones para compras que realicen las autoridades del pueblo. ¿Qué me dice? Que son muy buenas noticias, que no sé cómo agradecerle. No hay nada que agradecer. La AUH es un derecho de sus hijos y las cooperativas son organizaciones solidarias que no las inventamos nosotros, solo las aplicamos como corresponde. Acérquese cuanto antes al municipio para tener mayores precisiones. Así lo hace Elena casi inmediatamente. Allí se cruza con Juan Chupasirios, el ya nombrado donante de las escalinatas de la iglesia. ¿Qué haces por acá, Elena?, pregunta Juan, que no puede contener su curiosidad. La pobre mujer, con toda su ingenuidad, le cuenta con entusiasmo a quien considera uno de sus benefactores lo que le está sucediendo, la posibilidad de sustentar su hogar y sobre todo la pronta consecución de un trabajo decente, fijo, que le permita mantener un nivel de vida digno para sí misma y para sus hijos. No tenés vergüenza, ya no cuentes con mi ayuda para nada, no quiero ni verte, es mejor que ni te acerques por la iglesia, te has convertido en una choriplanera. Mira, ¿ves por qué es importante poner fechas? Porque si no me hubieses dicho que es de julio del 2019, sí, es de aplica ahora. de ahora. Es de ahora. Esto de que la historia es cíclica. Sí. Tenemos un ratito más para tener un cuento más para leernos. Tengo cuentos, también tengo poesía, también Dale. tengo canciones para cantar, pero no sé qué querés que haga. Vas a tener que volver otro día. Sí. No sé Por si te parece otro cuento y si no una poesía. Lo que vos quieras. Si querés una poesía como para mostrar Dale. cómo Sí, un poquito. cómo escribís cuentos breves y también cómo te desarrollás en la poesía. En la poesía. Bueno. Pero desde ya que necesitamos un segundo programa que vengas. Sí, cómo no. No hay problema. Les agradezco a ustedes. Bueno, es nuestro el programa, de todos. Es nuestro, de SADE, todo. Filial General Rodríguez. Sí, de así los que socios y nos socias sentimos de parte de todos. tal cual. Bueno, este poema se llama ¿Qué historia? La historia me sorprende una vez más, porque penetra en lo profundo de mi ser. Con sus mortales bombardeos, su fusil, con sus soldados temblequeando en el turbal. La historia me devuelve aquel ayer que pretendimos estos años olvidar, la que nos molesta y duele y da pavor, porque sabemos que es la nuestra y no hay que hacer, porque está hecha y ya no hay oportunidad de transformarla en algo que sea mejor, y no hay manera de amigarnos otra vez con un pasado que queremos nunca más. Exacto. ¿Y esa cuándo la escribiste? Junio 2012. Hace un montón. Hace un montón. Bueno. Una época en la que, se podía hablar de ese tema. Me gustaría una más. Dale, cómo no. Que es, le llaman a esto homomorfismo y que comúnmente la conocemos como parodia. Ah, ok. Es decir, de una canción o de una poesía o lo que fuere, hacemos otra con el mismo ritmo, digamos. Qué interesante. Pero con otras palabras. Esto se llama ¿Por qué votamos? Y la canción que dio lugar a esto se llama ¿Por qué cantamos? De Mario Benedetti. Sí, ya sé cuál es. Bien. Entonces ahí va. Si cada aguja apunta con su suerte, si el país era una fiesta de fantoches, los Carlos ya no son tan gardelianos, la piolada es recibir una Ferrari, y usted rezongará por qué votamos. Si los niños clamaron, no escuchamos, la Argentina arrodillada de bajeza, y el pantalón del pobre se hizo chico, antes de que explotara la miseria. Usted rezongará por qué votamos. Votamos porque hay tele macaneando, y cuando tele suena, suena tele. Votamos porque el diario nos convence, y en cambio no prevé nuestro destino. Votamos contra el niño y contra todo, y contra algún futuro y contra el pueblo. Votamos porque los imperialistas y nuestros puercos quieren que votemos. Si fuimos tercos como un rinoceronte, si aquí quemaron pájaros y vuelos, si cada playa es viento, era una arena, y cada acantilado un despeñarse, usted rezongará por qué votamos. Votamos porque envidiamos al turco, y somos pelotudos todavía, y porque no creemos ni entendemos que quedarán de este país solo cenizas. Votamos porque el gringo no es votante, y no es votante el diario ni la tele, y porque lameremos esas botas, votamos porque el sur no nos conoce, y porque el norte, dice, nos espera, y porque en nuestro suelo, en aquel yuyo, cada paisano teme nuestra diestra. Muy, 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 muy lindo, la verdad. O sea, más allá de cuando yo digo que es muy lindo, no es
lo que está diciendo en sí, sí. que obviamente a veces son temas que no son lindos que Qué sucedan, pero está muy bien escrito, o sea, y demás. Octubre de 2012. También, mirá. Bueno, en definitiva, eso. Sí, y ahora, ¿qué consejo le darías a quienes quieran empezar a escribir, ya sea poesías, cuentos, o qué consejo te hubiese gustado recibir a vos? Sí, en realidad yo recibí unas pocas palabritas de una película que vi, que se llama algo así como Esperando a... No me sale. No pasa nada. No. Después lo podemos poner en las redes. En definitiva, es una película de un escritor, sobre un escritor que miraba a unos chicos jugar al básquet desde una ventana que enfrentaba esa placita o esa cancha de básquet, y era escritor, y bueno, de unas cuestiones que no vamos a contar porque estaría lindo que la vean, surge una relación entre uno de los chicos que escribía y el escritor. Y él en una de las primeras charlas que le dio a este muchacho le preguntó qué es lo primero que hay que hacer para escribir, y me parece un buen consejo. Le dijo el pibe: y pensar. Y entonces el escritor le dijo: no, eso viene después. Mira. Para escribir lo primero que hay que hacer es escribir. Sí. Entonces dice, las teclas, el ruido, la armonía te van llevando. Y si no tenés nada que escribir, copiá. Y después de eso vas a arrancar. Así que ese es un buen consejo, me parece. A mí me sirvió. Está bueno. Sino también, como contaste con tu experiencia, acercarte a lugares, hacer talleres. Porque ahí también como que nos ayudan a darnos consignas que nos despierten, porque también está mucho eso de sentarse frente a una hoja en blanco y decir, ¿qué escribo? Claro. No, yo cuando no estoy en talleres es muy raro que escriba, porque ya me habitué a eso, y a mí la consigna, en lugar de ceñirme, como algunos se sienten restringidos por la consigna, a mí me orienta. Claro. Porque sé para dónde tengo que apuntar. Y ya sabiendo para dónde tengo que apuntar, más o menos me voy. Sí, la realidad es que uno tiene que buscar la forma en cómo a algunos les gustaría talleres y que les den consignas, y a otros escribir en su casa con lo que les salga. Claro. Lo importante es hacer lo que a cada uno le haga bien. Y la escritura en general, como todas las artes, yo digo que es sanadora. Sí, totalmente. Así que bueno, es una forma siempre venimos, en los últimos programas venimos hablando sobre eso, sobre si la escritura salva, y sí, realmente salva. Salva en muchos términos, en esto de que, bueno, nos ayuda a pensar, a reflexionar. Si uno, por ejemplo, escribe sobre su propia historia, después la lees con una perspectiva y podés como entender otras situaciones. Y también escribir y publicarlo, ¿sí? Ya sea en un libro, en un blog, en un diario, sirve para compartir y inspirar a otras personas. Sí, eso es lo que me falta un poco a mí, pero es cierto. Y lo fundamental, me parece a mí, es en lo personal, no ya por la publicación. Creo que sirve para sacar cosas de adentro que... Sí. Si las cosas se quedan adentro, se pudren. Totalmente, sí. Y como dijiste también en un momento del programa, escribir es gratis, es un papel y un lápiz. Entonces, si hay algo adentro, se escribe. Se escribe. Después, si es un cuento, si es una poesía, si es prosa, eso después, la forma se la da uno después con el tiempo, y depende de qué género le guste. Sí, yo he leído que todos deberíamos escribir. Sí. No importa que sea o no escritor, hay que escribir, porque es sano y sanador. Sí, así que así llegamos al final de Sintonía Literaria con tremendo consejo, sugerencia que damos desde acá. Quienes no hayan escrito... Me acordé, Forrester, era Esperando a Forrester, o Conociendo a Forrester, algo así. Bueno, lo vamos a buscar y lo vamos a publicar en las redes sociales para que quieran ver la película, la puedan ver. Y bueno, desde acá lo que damos es esta sugerencia, basados también en nuestra experiencia, de que ninguno que se sentó y empezó a escribir diciendo voy a ser escritor, voy a escribir un libro, es simplemente escribir.
Y es bueno, y si lo decimos, si estamos tan entusiasmados por compartir este mensaje, es porque realmente lo creemos y porque está basado en nuestra experiencia. Así que invitamos a todas las personas a que se acerquen a la filial, que puedan compartir con nosotros qué es lo que necesitan, para poder empezar a escribir este año. Para empezar, un lápiz y un papel. Para empezar, un lápiz y un papel. Una cosita interesante, la última. Creo que es chino, un proverbio chino. Dicen que para un camino de 10.000 kilómetros hay que empezar con un solo paso. Con un solo paso, tal cual. Así que bueno, llegamos al final entonces de Sintonía Literaria, un espacio donde las letras y la cultura cobran vida. Agradecemos a Raúl García Cantarini. Y yo a ustedes. Por acompañarnos, también a Norma D'Alessandro desde el control técnico por acompañarnos en este viaje literario, y también agradecemos a la Radio Municipal por este espacio. Recuerden que las puertas de la filial de la SADE están abiertas para toda la comunidad y que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como SADE Filial General Rodríguez. Muchas gracias por estar del otro lado. Para nosotros es un honor y orgullo poder compartir con ustedes este programa que decidimos llamar Sintonía Literaria. Nos encontramos el próximo martes, no, porque es feriado. El 3 y el 4 de marzo es feriado de carnaval. Claro. Así que nos vamos a volver a encontrar el martes 11 de marzo con un programa pero espectacular, no se lo pierdan. Yo sé por qué se los digo, no se los pierdan. Vamos a ir contando en las redes sociales. Bien. Así que nos encontramos el martes 11 de marzo a las 14 horas para seguir compartiendo cultura, historias, poesías. Hasta la próxima, que tengan una excelente semana, y los dejamos con el tercer tema elegido por Raúl, que es Cambalache. La letra y la música es de Enrique Santos Discépolo y el intérprete es Julio Sosa, el varón del tango. Nos vemos en el siguiente programa.
Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Apostar la plata de tus viejos no da. Apostar todos los días no da. Perderte la juntada no da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Arrancamos con el Tango Hoy, nuevo ciclo, con entrevistas, mates, anécdotas y mucho más. Prendete al 89.5, que el tango te espera de 7 a 8 de la mañana, para despertar con la emoción tanguera. Sumate que no resta, desde las 9 con toda la información, cumpleaños, el clima, efemérides, el chiste, música y mucho pero mucho más. Con Alejandro, Karen y Julián. De domingo a viernes te esperamos en Sumate que no resta por la 89.5. Sumate que no resta. Despierta informado. Únete a la mañana informativa de lunes a viernes de 8 a 8:55 y conoce las últimas noticias locales, nacionales e internacionales en un resumen completo y actualizado. No te pierdas lo que está sucediendo en General Rodríguez, nuestra Argentina y el mundo. Estoy con vos cada mañana para mantenerte al tanto. La mañana informativa, información que te ayuda a empezar el día de la mejor manera. Lunes a viernes a las 8 por la 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Al tope de tu vida, al ritmo de tus emociones. Radio Municipal, tu mejor elección. Más que una radio, una amiga. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar.